Bienvenidos a Voces de Esperanza. El día de hoy tenemos a un nuevo invitado, el licenciado Donald Velázquez. Bienvenido. Gracias, gracias. Hoy tenemos nuevos temas y especialmente en psicología. Es muy importante lo que es la salud mental. Correcto. De hecho, yo creo que no puede haber salud sin salud mental. Hace ya varios años, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de salud, pues antes era ausencia de enfermedades, pero hoy en día lo consideramos como un bienestar precisamente integral del individuo, que cubre ciertas áreas: salud física, salud mental, incluso salud financiera y el hecho del desarrollo de las actividades de su vida diaria, ¿verdad? Que no lo mate el estrés. Hablábamos con una invitada hace poco y nos decía que si no estaba bien ella, no podía cuidar a sus hijas. Y eso es algo, pues, que es muy cierto. Muchas madres, pues, hoy en día hablan sobre uno de miles de temas, como es lo que es la depresión postparto, entre otros. Pero sí creo que dio como que en el clavo en ese momento, y que es cierto que no solo como madre, sino que como persona. Yo no puedo ayudar a otra persona si yo no estoy bien. Claro. Entonces, y a veces no aceptamos que estamos mal. Entonces es un poco difícil poder abordar. En el caso de cuáles son las alertas que yo puedo decirle o detectar en mí misma para decir, necesito ayuda. Claro. ¿Cuáles son esas alertas? Bien, yo primero quisiera regresar a algo por lo que le mencionaba la invitada. Porque las mujeres con mucha frecuencia, cuando se casan y luego son madres, solamente son eso y se olvidan que son precisamente mujeres. Hay un abandono que suele darse en donde la mujer se dedica a atender las cuestiones de la casa, a trabajar a veces al mismo tiempo, a atender a las hijas, porque también Dios así las hizo, que les da una mayor capacidad de almacenamiento y de actividades. Ustedes pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y luego, en cuanto a los indicadores que nosotros podríamos tener, primero, hombre o mujer. Con mucha frecuencia, cuando empezamos a desarrollar ya sea un trastorno como tal o un déficit de nuestra salud mental, comenzamos a ver que se trastocan los ciclos de sueño, ¿verdad? Eso es un indicador importante, ya sea insomnio o exceso, ¿verdad? O a veces cuando hay un sueño que no puede ser corrido, sino que de repente, usualmente por los picos de cortisol entre 2 y 3 de la mañana, que la gente siempre dice que es que por algo espiritual que se despierta, pero no, ¿verdad? Hay situaciones químicas. Entonces, de igual forma, podemos ver cambios en las actividades de la vida diaria. Se habla mucho de que la depresión es silenciosa, y es cierto. Es la primera causa de muerte en jóvenes entre los 14 y los 29 años. Se considera incluso que puede llegar a ser discapacitante. Entonces sí puede haber un cambio en el ritmo de vida. De repente que haya apatía hacia el trabajo o hacia algunas actividades de la vida diaria. De igual forma hay a veces la famosa distimia, que puede ser ya una depresión a largo plazo, que incluso se disfraza de mal humor. Entonces también hay cambios en el humor, pueden haber cambios en la alimentación, pueden haber cambios de peso, y algo importantísimo, las personas cuando se descuidan, ¿verdad? Para las mujeres sobre todo, la parte de cuidar su cabello, de cuidar sus cejas, el maquillaje, la depilación, todas esas cosas son importantes. En los hombres, la depresión masculina suele ser diferente. Se vive mucho, por ejemplo, cuando manejan de manera temeraria. Que andan como, bueno, cuántos ejemplos no hemos visto, ¿verdad? De estas situaciones, o que tienden a los excesos, ya sea exceso de sustancias psicoactivas, o puede ser alcohol, cigarro, o incluso sustancias ilegales. También puede ubicarse como trabajando más. El hombre suele mucho como huir de las situaciones que le pueden generar un contacto emocional. Entonces, o pasan más tiempo en el trabajo o más tiempo con los amigos, y esto pues son algunos indicadores, ya sea en hombres o en mujeres, que podemos ir detectando, que nos van diciendo como algo pasa. El sobrepensar no suele ser algo normal. Estamos muy acostumbrados a creer de que es normal que yo no pueda dormir pensando en algo que va a pasar de aquí a 5 días, o de repente querer estar controlando todo, o probablemente los diferentes escenarios que se podrían dar ante una circunstancia.
Hace poco tuve una pareja que el esposo acompañó a su esposa a consulta y me decía, me gustaría saber por qué mi esposa está yendo a consulta con su psicólogo, con su psiquiatra y no mejora hace 5 años. Entonces yo le dije, no sé el trasfondo de su tratamiento, de todo el contexto, pero me dice, pero no sé por qué las mujeres son tan depresivas. Entonces yo solo me reí y le digo, miren, hay una diferencia, las mujeres somos hormonales, lamentablemente hay más casos de mujeres, pero porque hay hormonas que están más involucradas, lamentablemente, entonces eso hace más vulnerable a la mujer en estos episodios. Pero no significa que el hombre no entre en depresión. Entonces, no, de hecho, estadística importante, háganle caso a la doctora, porque esto es bien importante. La mujer, por ejemplo, tiene más intentos de suicidio. Pero el hombre... Pero lo logra menos. Correcto. Pero el hombre lo hace más. De hecho, más del 78% de los suicidios en el mundo somos hombres. Porque el hombre casi no habla de la salud mental y trata de ver todo de una manera racional o resultadista. Como bien le decía esta persona, pero es que ha pasado tanto tiempo y no mejora. ¿Qué es lo que él está considerando mejora? Por otro lado, hay que ver si no será él una de las causas del problema, ¿verdad? Pero pasa algo. A nivel mundial hay más de 1 millón de suicidios aproximadamente, ¿verdad?, que se van dando. En Honduras, las estadísticas dicen que hay un suicidio cada 23 horas. ¿Y qué sucede? Que toda esta ola de la vulnerabilidad, en donde para la mujer es más fácil hablar, es más fácil comunicarse, para nosotros los hombres, por los mensajes que vamos recibiendo desde la crianza. ¿Qué le dicen a uno? No llore, porque los niños no lloran, no seas niña, no seas tal cosa. Entonces se le va quitando al hombre la libertad de poder expresar sus emociones, al punto que el hombre busca no tener contacto emocional y luego esto nos lleva al juicio duro cuando alguien está pasando por un proceso, ya sea ansiedad, depresión. Yo creo que hay algunos logros importantes en los procesos cuando son crónicos o a largo plazo, que una persona pueda decir que no. Por ejemplo, ¿cuántas personas, Ingrid, y creo que nosotros hemos sido pecadores de esto, en que tal vez estamos con mucha carga o estamos cansados y alguien nos pide ayuda y de repente, correcto, las ganas de querer servir, porque hay un trasfondo con aquellas personas que nos puede llegar a costar a decir que no, porque nos acostumbramos a que una buena persona es el que siempre está disponible para el otro. Una buena persona es el que siempre ayuda a los demás, pero a la larga se vive tanto hacia afuera que la persona se termina deprimiendo porque no construyó su propia vida por estar sirviendo a otros. Entonces creo que es importante ser empáticos, no juzgar tanto, no ser tan cerrados ante los diagnósticos y comprender eso. Un diagnóstico no nos define, ¿verdad? No significa que algo tenga que ser permanente, ¿verdad? Y mucha gente también juzga, así como he tenido varios pacientes donde a veces uno les pregunta y va al psicólogo y voltea a ver a todos antes de contestar. Sí, pero... no quiero que sepan. Entonces, ¿por qué? No, es que van a creer que estoy loco. Y correcto. Creen que el psicólogo es igual que el psiquiatra, independientemente... o que uno les recomiende. Mire, le recomiendo ir al psicólogo. Entonces, ¿y por qué? Claro. Es lo primero. Lo ven como una ofensa. Es una ofensa inmediatamente, también desde muy jóvenes. Por ejemplo, en el sector donde yo estoy en cofradía, hemos tenido muchos casos de intentos de suicidio y de suicidios con jóvenes. Entonces, cuando hemos detectado jóvenes con ciertos signos de alarma, que vemos que el joven, pues, hay mucha apatía, que no quiere hablar con los padres, bueno, entonces les digo, miren, creemos que este niño o esta niña o esta joven necesita, pues, hablar con un especialista. Entonces, el padre lo primero es que se rehúsa, y obviamente el joven, pero a veces ellos aceptan, entonces hay que aprovechar que él quiere acercarse. Entonces, ¿pero por qué, doctora? ¿Cree usted? Y yo, mire, todos ocupamos. Entonces ya ahí uno tiene que hasta, me dice, ¿y usted por qué cree? Mire, todos ocupamos alguna vez en la vida, hay que hablar, entonces ya ellos empiezan,
¿qué le recomendaría a los padres? ¿En qué puede ayudar una terapia psicológica en los jóvenes? Bien, primero comprender algo. Ir al psicólogo tiene que ver con higiene mental, ¿verdad? Así como uno va al odontólogo, o deberíamos de ir al odontólogo 2 veces al año como mínimo, hacernos una limpieza cada 6 meses, de igual manera es importante hablar de cómo está mi vida. Hay personas que pasan 7, 8 años y siguen estancados en el mismo problema, siguen echándole la culpa a la expareja, siguen echándole la culpa a lo que no pudieron lograr. Entonces hay procesos de estancamiento que a veces uno no ve como adulto, y mucho menos que los vayamos a ver en los jóvenes. La gente dice, pero es que antes el psicólogo no existía. Y claro, ahora la sociedad ve los resultados de lo que implica la carencia de salud mental. Porque la carencia de salud mental no la vemos reflejada en, es que está loco. Lo vemos en el padre alcohólico que llega a su casa y golpea a su esposa y su hijo lo ve. Lo vemos reflejado en aquellos hombres que viven repitiendo patrones, que lo que hacen es andar teniendo 4 o 5 parejas, con un montón de hijos regados que no se hacen responsables. Lo podemos ver de igual manera en los jóvenes que ya no quieren estudiar. Las incidencias de los jóvenes que están retirándose de sus estudios está bárbara. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a comprender que cuando hablamos de ir al psicólogo, no hablamos de ir porque estamos locos, sino por el hecho de, ¿cuántas veces va usted a hacerse una revisión médica general? No vivimos en una cultura de la prevención. Usted, ¿verdad?, que es doctora, y lo viven en la parte hospitalaria. La gente llega al odontólogo cuando ya tienen la muela podrida. Llegan luego al doctor cuando ya les duele. Y creemos mucho en el doctor Google, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero es que yo no creo en el psicólogo. Pero en las reuniones sociales, ¿de qué se habla? De los problemas, ¿correcto? Entonces, todas estas cargas se van a los jóvenes. Tenemos madres que quieren que sus niños se queden estacionados en un lugar. Y yo le digo, mire, que el niño está descubriendo el mundo. Que un niño de 1 a 5 años sea curioso, que toque adornos, que toque libros, que toque juguetes, es lo más normal. Preocúpese más bien si su hijo no puede interactuar, porque todas estas cosas también son señales. ¿Los mismos psicólogos tienen psicólogos o no? Correcto. Entiendo yo que no todos lo hacen. De igual manera hay diferentes enfoques terapéuticos. En lo personal, yo ya tengo aproximadamente 7, 8 años de hacerlo de manera continua, y no necesariamente porque tengan que estar pasando por una crisis, sino porque trato en lo posible de poder brindar yo tener salud mental para poder proveerla. No quiere decir que estoy lejos de problemas, pero se siente bien tener un espacio donde no tengo que ser el que siempre tiene las respuestas, donde puedo ir y decirle, mire, me siento triste, tengo una deuda que no puedo pagar, tengo un familiar enfermo, tengo miedo de X o Y cosa. O sea, es válido poder sentir. Creo que sobre todo a nivel masculino necesitamos abrirnos un poco más a la oportunidad de confiar nuestros problemas en otras personas. Y validar los sentimientos con otra persona que no somos Superman, que también, como los médicos, también nos enfermamos, también sentimos. De acuerdo. De hecho, también tengo amigos psiquiatras que ellos mismos tienen sus terapias con otros psiquiatras. Correcto. Porque me dicen, o sea, cargamos con los problemas de nuestros pacientes. Correcto. Que al principio creemos y no. Yo puedo con todo, pero con cada paciente nos vamos cargando y llega un momento donde no se puede. Necesitamos descargarnos, sentirnos bien para poder brindar una mejor atención. Claro. Y claro, no es como que nosotros podemos llegar a casa y hablar con nuestra pareja y contar de nuestro día, porque nuestro día implica la privacidad de otra persona. Entonces implica llegar y ¿cómo está tu trabajo? Bien, pero no me querés contar. No puedo, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que cada persona
profesional de la salud en general, bueno, una persona en general. La diferencia entre hablar con un amigo, por ejemplo, un psicólogo, los amigos con mucha frecuencia, Ingrid, no, mira, que mandó a lo volar, que no, y tal vez no nos están dando una perspectiva objetiva porque nos quieren, están pensando desde nuestro lado, pero ¿qué tal si fui yo el que se equivocó? ¿Qué tal si fue usted el que se equivocó? ¿Qué tal si yo necesito mejorar cosas para que mis relaciones interpersonales estén mejor? ¿Cómo lo voy a aprender si con frecuencia me termino rodeando de las personas que tienen los mismos problemas que yo? Entonces no hay un punto de crecimiento porque no tengo la capacidad de aceptar críticas. Sí, queremos un punto que sea intermedio y necesitamos una autocrítica y Correcto. que nos ayude a crecer. Al final es lo que... Correcto. Que para la psicología, lo más importante para un psicólogo es su bienestar. Van a haber momentos en que le van a decir cosas que no le va a gustar. Van a haber otros momentos en que le van a ayudar a que usted pueda ver que no toda la responsabilidad de lo que pasa es culpa nuestra. Creo que todas las emociones tienen un punto muy válido en la vida de cada persona, ¿verdad? La ansiedad nos mantiene alerta, el miedo también, ¿verdad? El enojo también es válido, pero sí creo que la culpa es una emoción poco productiva. Yo creo que la primera forma de poder ir asumiendo la responsabilidad de uno como adulto, que en realidad es nuestra primera chamba, ya una vez pasa cierta edad, es nuestra responsabilidad perdonarnos, pedir perdón, asumir. Ya uno no puede estarle echando todo el tiempo la culpa al pasado de lo que nos sucede en el presente. Y eso es algo que pasa muy seguido. A veces venimos arrastrando y hay muchos pacientes que traen cosas del pasado y muy, muy atrás. Correcto. Y que nos cuesta pues trabajar en ellos. Y pues tengo muchos pacientes que no han tenido terapia. Se puede trabajar con pacientes que traen problemas, pues estamos hablando de más de 20 años. Sí, claro, atrás. ¿Se claro. pueden ir trabajando? Claro, de hecho, Ingrid, nuestra infancia es como el esqueleto de lo que va a ser el resto de nuestra vida. Si bien es cierto, esto es importante, nuestra infancia no determina quién nosotros vamos a ser, pero sí influye, porque es como nuestro manual de procedimiento. Desde muy pequeño vamos aprendiendo si gritar es bueno o es malo. Vamos aprendiendo si saludar o no saludar. Todas estas como pequeñas conductas. Ahora, bueno, usted lo tiene que vivir como médico, las estadísticas de abuso sexual en Honduras están graves. O sea, de acuerdo a los últimos números y estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, hay una denuncia de abuso sexual cada 6 horas. O sea, imagínense la gente que no denuncia. Todas las personas que se enfrentan a este tipo de cosas que desarrollan un trauma y el trauma desconfigura el cerebro. Por eso hay gente que no, por ejemplo, muchas personas que no pueden pasar a un estado de relajación. Gente que vive constantemente estresada. Les da alopecia, les da cáncer, problemas gastrointestinales, malestares físicos. Hace unos meses conversaba con una persona que le dio una urticaria atípica por la cantidad de estrés. Era todo su cuerpo totalmente lleno de, pues parecen como una especie de laceraciones, ¿verdad? Que pues la gente realmente la pasa mal y todo es por todo lo que cargan. Está científicamente comprobado que entre el estrés y el cáncer hay una relación importante. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué? ¿Y qué pasa? No podemos descartar que hay una situación genética donde nuestra alimentación ha cambiado mucho, la exposición a químicos, el sol. Creo que el ser humano, a medida que ha ido avanzando la tecnología, hemos ido desactualizándonos de nuestras propias habilidades. ¿Cuánta gente no puede? Ahora la gente no puede ni agarrar un lápiz, no pueden escribir, no les gusta caminar. Y creo que hemos perdido los aspectos básicos que nos dan salud mental, incluyendo el ejercicio, que es un antidepresivo natural, ¿verdad? Y gratuito. Con lo de lo que es la violación,
eso es muy cierto y lamentablemente desde el momento que sucede el acto de violación, la persona no cuenta con una atención integral. Correcto. Porque desde el momento que sucede el acto de violación, la persona no tiene dónde acudir, que inmediatamente tiene que tener el psicólogo ahí. Correcto. No tiene, sino que lo que tiene es ir a poner la denuncia y se encuentra al médico como un abogado que va a Correcto, la parte forense, claro. Entonces, hasta ahí, pero no está un psicólogo presente. Que tienen que ser los tres en conjunto para comenzar ahí inmediatamente el proceso. De ahí, seguir la terapia psicológica en conjunto, pero permanente. Entonces, desde ahí estamos un poco, pues, atrasados en el proceso. Y de ahí, pues, todo el proceso que puede durar, cada persona lo toma completamente diferente. También estamos en el área del machismo, porque yo he recibido muchos pacientes que las mismas madres o familiares le dicen es que ella tuvo la culpa. Correcto. Porque andaba en falda. Correcto. Porque ella andaba en short. Porque ella se le insinuó, porque niñas de 9, 10 años. Entonces, eso lamentablemente influye en nuestra cultura, en querer, una niña no va a querer insinuarse. Correcto, de acuerdo. No tiene el conocimiento, el alcance. Entonces, nuestra cultura, pues ahí, entonces la psicología, y de hecho creo que influiría bastante tener lo que es en otros países. Me gustan mucho los modelos de las escuelas, que un psicólogo es parte de las escuelas desde que son, desde la primaria, todo permanente. Aquí lamentablemente pues no contamos. Pero eso sería fantástico en algún momento. Yo creo que esto recién se inicia. Creo que las escuelas privadas y más grandes tratan de tenerlo, algunas, pero hay un arraigo cultural de lo que implica la salud mental. Primero, porque culturalmente para nosotros hablar de problemas es la ropa sucia se lava en casa. Entonces no deberíamos de hablar de nuestros problemas. ¿Qué pasa con aquel niño? Y creo que todos tuvimos en algún momento tal vez algún compañerito o algo. Yo sí tengo memoria de, por ejemplo, aquel niño que llegaba y contaba problemas familiares en la escuela y que de repente, le contaban al maestro y lo que ese señor recibía era una tunda por haber contado una realidad familiar. La depresión infantil, cada vez va en aumento. Antes no se hablaba de la depresión infantil, pero ya ha sido un término acuñado en los últimos 15, 20 años que ya se establece que hay ciertos parámetros. Cuando su hijo pierda interés en las actividades que anteriormente le gustaban, cuando se puede volver más retraído, cuando tiene desinterés o bajo rendimiento escolar, cuando se aleja de algunos amigos, cuando no quiere ir a la escuela. Creo que es importante comprender que ir al psicólogo va más allá de ir donde alguien que me va a hablar bonito, porque la gente tiene la idea de que ir al psicólogo es ir a alguien que le va a decir, tú puedes, no, vos podés, todo está en tu mente. Y en realidad hay un proceso de psicoeducación. La psicología es una ciencia, no es algo de si creer o no creo, es una ciencia humana, tal cual lo es la sociología. De igual manera, la medicina está dentro de las humanidades. Pero también, claro, hay algunas situaciones en donde la gente dice, pero es que no es algo exacto, pero nosotros somos patrones conductuales. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, así como en los números, usted puede predecir qué va a pasar. A veces en los seres humanos también, cuando hay un patrón conductual, se van repitiendo. Solo veamos cuántas personas. No, es que mi abuela se divorció porque mi abuelo le pegaba, pero mi mamá también. Y tal vez la persona también está en esa misma posición porque vamos copiando. El ser humano, nosotros somos aprendizaje o repetición. O aprendemos nuevas formas de hacer las cosas a través de la psicoeducación, o vamos a terminar repitiendo las historias bajo las cuales vivimos. Exacto, pero eso depende de nosotros. Correcto. No es que estamos, como dicen, es una cadena y hay que romperla, pero eso depende de nosotros. Correcto. Estamos amarrados. Y yo me
me considero culpable como todos cuando no sabemos, cuando Claro. venimos empezando, no tenemos educación. Obviamente uno dice, la psicología es mentira. Claro. Y uno no sabe, entonces uno le decían, vaya al psicólogo. Eso no sirve. Claro. No, todos hemos pensado cuando uno no sabe. Conforme va pasando, yo comencé con terapias hace muchísimo tiempo. Creo que desde pequeña comencé, si mal no recuerdo, ahí voy a averiguar bien con mi mamá qué edad me llevaron Ajá. al psicólogo, pero creo que yo comencé de pequeña, de 3, 4 años, con sonambulismo, entonces creo que me llevaron de pequeña. Al final no sé qué le dijeron a mi mamá, pero sí estuve con psicología. Y ya más grandecita con ansiedad, no sé, 8, 9 o 10 años, no lo recuerdo. Pero sí tuve mis episodios así esporádicos de ansiedad y de ahí me enseñaron terapias a cómo controlar mi ansiedad. Claro. Pero yo siempre me preguntan, y usted, no, yo padezco ansiedad, pero me controlo. Y no me creen. Entonces, hace poco, hace 2 meses, tuve una cirugía. Y yo soy un poco claustrofóbica con ciertas de la nariz. Y a mí me tapan la nariz, me pongo un poco ansiosa. Claro. Entonces le digo a mi esposo, esa cirugía me da miedo porque vas de la nariz y me voy a poner ansiosa. Y me dice, no, vos no sos ansiosa, es que no me has visto. Entonces, no creo yo. Entonces todavía le dije a la doctora, ¿cómo es la cirugía? O sea, me va a poner, ahora existen unos dispositivos que son como pajillas, Claro. vas a poder respirar. ¿Estás segura que voy a poder respirar? Sí, yo, ok. Y me enseñó, y yo, si son pajillas, voy a poder respirar. Me los puso, me desperté en la cirugía y yo comencé, ok, respiro, estoy bien. Llego a mi casa y no respiraba al 100, o sea, Claro. respiraba, pero... Y de repente comenzó con mi ataque de ansiedad, y yo... y me quedé viendo mi esposo y... ¿Qué pasó? Estás roja, estás sudando, y yo... necesito que me dejen sola. ¿Qué pasó? Que me dejen sola. Y me encerré, y yo comienzo a respirar ¿estás bien? Y yo, que me dejen sola. Claro. ¿Qué pasó? Fue un ataque de ansiedad. Claro. Es primera vez que te veo así. Y yo, me dan ataques de ansiedad. Claro. Pero es primera vez que te veo en casi 9 años de casa. Claro. Entonces yo, pero es que me he aprendido a controlar. Claro. Pero qué bien te aprendiste a controlar. Entonces, pero lo he aprendido en todos esos años. Entonces yo, ves que sí funciona. Claro. Pero ha sido un trabajo Claro, no, y que no fue fácil. progresivo. Y es que las personas a veces creemos que la ansiedad son solamente los ataques de ansiedad o los ataques de pánico. O sea, yo he tenido pacientes que van manejando y se salen de su carro y dejan su carro estacionado porque me dicen, Donald, sentía que todo se me venía, que todos los carros me iban a caer encima. O de repente que se desmayan, ¿verdad? Porque a veces o sea, las emociones son tan fuertes que el cerebro entra en shock y se apaga, pues, colapsa. Entre tantas otras situaciones, los síntomas de la ansiedad pueden variar. De igual manera los síntomas de la depresión, a veces incluso algo que está cada vez en mayor auge, que es el burnout laboral, que incluye, o sea, el cansancio laboral, el agotamiento laboral, perdón, incluye a veces lapsos de ansiedad y lapsos también donde puede haber síntomas de depresión. Entonces, tenemos que ver algo. La parte de la ansiedad, el estrés, de hecho, nuestro cuerpo no está diseñado para vivir estresado. Tenemos esta psiquiatra que ha como resaltado mucho en los últimos años, Marian Rojas Estapé, es hija del doctor Enrique Estapé, es un psiquiatra, y ella habla mucho acerca de lo que hace el cortisol en nuestro cuerpo. El cortisol es la hormona del estrés y debería ser cíclica, en teoría, ¿verdad? Por las noches debería como de llegar a cierta disminución, pero las pantallas, que son como una especie de experimento social, activan, porque si vemos TikTok o vemos los Reels de Instagram, cada vez que usted cambia hay una inyección de dopamina. Entonces esto desregula el cuerpo a tal punto donde, ¿por qué llegamos a desarrollar trastornos del sueño? Porque nuestro cuerpo químicamente genera tanto desbalance que él internamente ya no puede decir si es de día, si es de noche, qué actividades hago de día, qué actividades hago de noche, y vivimos en la hiperproductividad, donde eso también es ansiedad, donde son la 1 de la mañana y como no tengo sueño me pongo a limpiar.
O de repente me levanto a las 5 de la mañana y tal vez es un domingo, pero tengo que hacer algo, porque se nos prohíbe descansar. En una cultura tan rápida, donde todo tiene que darse, donde buscamos resultados, dicen por ahí que ser paciente y poder descansar es un superpoder. Y así nos quedamos porque necesitamos no perder tiempo, sino que ser Correcto. productivos. Todo el tiempo pensando en lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer, lo que tengo que corregir. Y esto genera que nosotros como personas, vaya, con la parte de las redes, Ingrid, la gente ya no está viviendo. La gente está pensando más en construir una realidad virtual para gente que realmente no conoce, que no es tan importante. Yo creo que si después de una pandemia como la que vivimos, si al no poder valorar la importancia de una sonrisa, de un abrazo, de una mirada, de compartir tiempo juntos, de poder comer en familia, yo creo que como sociedad no hemos terminado de aprender que tenemos que involucrar nuestro mundo emocional, nuestro mundo laboral y poder hacer un balance para poder estar bien. Hay un estudio que dice, no recuerdo quién lo hizo ni en qué universidad, pero el doctor Mario Alonso Piuk lo menciona mucho, en donde establece que si usted se siente cómodo con las personas que se relaciona y se siente cómodo en el área de su productividad, usted va a ser una persona feliz. Pero ¿cuántos de nosotros trabajamos en cosas que no nos gustan? ¿Cuánta gente no hay? Y a usted le tienen que... Lo tuvo que haber visto porque lamentablemente la carrera de medicina es una carrera violenta. O sea, para empezar, se vive mucho el maltrato físico hacia el propio cuerpo del estudiante, desde que empiezan a turnar, desde los estudios, etcétera. En otros países del mundo el médico no es maltratado y es respetado desde que es estudiante. Perdón, psicológico. Correcto, porque acá el estudiante que está aprendiendo y los especialistas los pueden llegar a tratar mal. Yo tengo una infinidad de casos de trastornos de ansiedad o incluso trastornos de estrés postraumático que se van dando producto del maltrato psicológico que generan los especialistas hacia los estudiantes. ¿Cuántos médicos no hay que estudiaron por dinero? ¿Cuántos médicos no hay que no tienen vocación? ¿Cuántos médicos no hay que ni siquiera miran a los ojos a la persona porque están pensando en ya darle el recetario y poder avanzar? Y mientras menos humana se vuelva la profesión de la salud, independientemente de su rama, creo que vamos a ir desarrollando una sociedad más deteriorada, falta de empatía y falta sobre todo de ver a la gente desde la misericordia, o sea, comprender que todos estamos pasando por algo y que yo no sé cómo un comentario mío, cómo una conducta mía puede llegar a afectar la vida de otra persona. Eso es cierto. Y hace 2 días tuve algo similar. Llegó una paciente por X problema, ocupaba un tratamiento, le dijo, ¿se ocupa eso? La paciente es súper dulce y solo vi que le dijo, ¿ocupa eso? Usted tiene... Su cara cambió, pero se quedó como que en shock. No era nada grave, pero ella cambió y yo, ok, ya regreso. Salió. Regresa. Ya le dije a mis familiares que ocupó este tratamiento. Y a los 5 minutos era otra persona. Agresiva, comenzó a gritar y yo, ¿qué le pasó a mi paciente? ¿Dónde fue mi paciente? Después entendí pero me enteré 2 horas después de tranquilizarla. Llegó la familia y ya comencé que ella perdió una hermana por el mismo problema. Hace unos años el problema no se lo trataron a tiempo, falleció, pero uno no sabe. Entonces, cuando ya entendí, entonces le digo, mire, tranquila, usted no le va a pasar nada. Nos costó como 4 o 5 horas tranquilizarla, hacerle entender. Y yo ahí al lado de la cama hasta que ella, ok. Entonces,
al ver todo eso, entonces me agarró de la mano y me dice, si usted está al lado mío, acepte el tratamiento. Y entonces me dice, la otra doctora me dice, doctora, me dice, o sea, qué difícil, me dice, uno no se imagina todo eso, Leo, pero imagínese, Leo, si nosotros hubiéramos dicho, esta paciente, qué raro, se cambió Está de la psicótica. nada, está psicótica, que se vaya, pero Leo, tuvimos la paciencia de entenderla, escucharla, esperar que los familiares no vinieran y explicaran, y seguirle teniendo paciencia hasta que ella entre en razón y poder seguir el tratamiento. Le ayudamos, salió y se fue. Entonces la familia está súper tranquila, pero uno no se imagina, uno no sabe. Claro, la oportunidad de humanizar los procesos, incluso de como dicen ustedes, de precliniar, ¿verdad? De hasta en ese aspecto tratar a la persona con respeto y con dignidad. Creo, y pasa mucho en el ámbito hospitalario, creería. Yo recuerdo escuchar varias veces con profesionales de la salud que decían, no, es que llegó un piti, no, es que llegó un piti, es que llegó un piti. Y le preguntaba yo a una persona, ¿y qué es un piti? No, que es mentira, me dice. Claro, los pitis eran la gente que llegaba con somatización por estrés. Los pitis eran la persona que llegaba con ansiedad, que estaba taquicárdica, que estaba hiperventilando, pero que la ansiedad no era tal vez algo físico. Pero esto nos lleva a desmeritar, y usted mencionaba una palabra que es validar las emociones del otro. No todo el mundo va a reaccionar igual. Los traumas, y eso está comprobado, desconfiguran el cerebro. O sea, nosotros necesitamos tejer nuevas redes neuronales en el proceso de sanar. Entonces, sanar se vuelve un proceso psicológico, emocional, pero también fisiológico. Desde el momento en que, pues la gente, cuando la gente habla de trauma y la gente se imagina que tuvo que haber pasado algo feo. Si usted y yo vamos en un vehículo y el vehículo choca, pero yo no vi el choque y usted sí, desde ese momento usted vivió una experiencia diferente a la mía. Y tal vez a usted le puede dar miedo manejar y tal vez a mí no. Pero fue a lo que usted se enfrentó y yo no vi. Entonces creo que cuando hablamos de trauma es cualquier experiencia de alta intensidad emocional que nosotros no hemos podido procesar como un aprendizaje, sino más bien como una amenaza. Esto hace que el ser humano invierta mucha de su energía y su capacidad en mantenerse hipervigilante, como a la espera. Por esto hay personas que llegan a consulta y me dicen, Donald, es que no me puede estar yendo tan bien. O sea, me acaban de dar un aumento en el trabajo, todo está bien con mi pareja, mis niños están bien, estoy esperando a qué hora viene el golpe. Porque no nos han enseñado primero, que los problemas son parte de la vida, no existen unas vidas perfectas, y segundo es que el ser humano tiene la capacidad de enfrentarse a lo que sea que se enfrente. Todo ser humano tiene esta capacidad de resiliencia, esta habilidad de poder resolver problemas. Para eso estamos. Dios nos hizo así y nunca vamos a dejar de poder resolver algún conflicto que tengamos, porque a veces, importante aclarar esto, que las cosas no sean como yo quiero no quiere decir que las cosas estén mal, porque a veces muchas de las frustraciones, y de hecho es un indicador de algunos trastornos mentales, que es la poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Que cómo reaccionamos cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran o pensamos que deberían de ser. Con eso de los pacientes PITIS, como muchos nos acostumbran a decirles en la facultad, claro. Sí me ha tocado, es un poco difícil hacerles, entiendo a los familiares porque recibo muchos pacientes. El familiar llega asustado porque obviamente ve que su familiar se desmaya o empieza a lo que ellos creen que están convulsionando, entonces lo llevan, están con movimientos o están desmayados, entran, yo verifico, porque tenemos nuestras maneras de verificar si es real o no es real.
Entonces, cuando yo veo que ya, que si no es de gravedad o su vida no corre peligro, entonces yo le pido inmediatamente a los familiares, ¿creen que me pueden dejar solo? Claro. Entonces, cuando ya yo me quedo solo con el paciente, entonces ya yo hago ciertas maniobras y le digo, ok, estamos solos, yo sé que está bien, a veces aplico medicamentos para relajarlos y ya le digo, ¿qué pasó? Comienzo a platicar con él, algo pasó, ¿qué pasó? ¿Tuvo alguna pelea? Y comienzo a tratar de hablar y de repente cuando menos lo espero empiezan a llorar, se comienzan a contar qué es lo que... Entonces ya traigo a los familiares y les digo, miren, o salgo y les digo, necesito saber qué pasó. Se peleó con alguien, él estaba preocupada, entonces ellos me dicen, o sea que no se desmayó. Pero yo vi que se desmayó, yo sé que se desmayó, pero el cerebro es muy fuerte y les explico. Lo mismo del accidente, solo que yo les digo, pueden ustedes ver el mismo accidente, pero pueden reaccionar de diferente. Correcto. Entonces, pero yo no puedo decir cómo van a reaccionar. Entonces, en el caso de su familiar, ella reaccionó así. Entonces, fingió, no fingió, lo que pasa es que su cuerpo reaccionó de esa manera. Sí, nosotros ante el estrés tenemos 3 posibles alternativas, ¿verdad? El famoso freeze, flight or fight, que es o me paralizo porque hay tanto que el miedo simplemente me apaga, o de que ahí es donde se pueden dar los ataques de pánico, donde se pueden dar los desmayos, donde se pueden dar llanto inesperado, ¿verdad? Pero de igual manera también está, me pongo los guantes, me enfrento al problema, pero también está la gente que huye. Pero todas las 3 son válidas, simplemente que son respuestas humanas. No todo el mundo que pasa por una experiencia difícil llega a desarrollar un trauma, porque tiene mucho que ver pues la capacidad, como dicen por ahí, de aguante que tenga cada persona. Si hay una predisposición que nos indica si vamos a sentirnos ansiosos o si vamos a poder manejar cierta cantidad de estrés. Pero también creo que es importante comprender que cualquier situación puede ser una ruptura amorosa, puede llegar a ser un despido, la cantidad de médicos, por ejemplo, que desarrollaron trastorno de estrés postraumático cuando el COVID, o sea, la gente tuvo que enfrentarse a cuánta gente murió, o sea, cuánta gente, y como profesional de la salud me imagino lo difícil que era para los médicos tener tanto conocimiento y aún así no saber qué hacer, que si probamos estos medicamentos que no funcionan, que esto, que lo otro. Y pasó algo, muchos profesionales de la salud, cuando sus familiares pasan por algún tipo de enfermedad, no viven el proceso ni como hijos, ni como hermanos, ni como padres, sino como miembros de la salud. Entonces es un duelo no vivido, porque empiezo yo a verlo todo desde mi profesión, entonces no estoy sintiendo. O ustedes también por su trabajo, o sea, ustedes no pueden llegar y ver a una persona en una emergencia y pobrecito, o sea, ustedes tienen que responder y actuar. Y también las personas podrían valorar el hecho de que si buscamos apoyo profesional, no podemos buscar a alguien que todo el tiempo esté mirándonos con ojos de pobrecito, porque ocupamos a alguien que tenga capacidad de reacción, alguien que busque resolver. Entonces, claro, al inicio podría llegar a sentirse como, pucha, la doctora solo se fijó si yo podía caminar o no, pero tal vez tenía el hueso de fuera y había que apresurarse. Entonces creo que la empatía es importante, valorar cada situación de acuerdo a la gravedad y desde la parte emocional comprender que cada persona tiene derecho a sentir y que no todo el mundo va a sentir lo mismo ni a pensar igual, aunque estemos pasando por la misma circunstancia. Sí, de hecho, como bien lo hablaba, con la muerte de mi papá, pues siendo ya médico y sabiendo todas las cosas que ya sabía y que estaba preparado, pues yo nunca me imaginé que me iba a enfrentar con un bloqueo mental. Claro. Y cuando yo de repente sí entré en depresión después de que fallece mi papá, pues estaba deprimida, pero mi esposo me dijo, no, va a trabajar, o sea, ya no podemos estar en depresión en la casa,
agarra tus cosas, te bañas y vámonos a trabajar. Y yo, ok, está bien, agarro, me bañé, me cambié. En automático. Me voy para a dar consulta, me siento, pasa el primer paciente, creo que era una gripe, no sé qué, y yo, ¿qué le voy a recetar? Y empiezo en blanco. Claro. Entonces salgo del consultorio y empiezo a ayudar. Claro. ¿Qué pasó? No sé qué recetarle. Como que no sabes. Digo, no sé. Y me dice, ¿cuál es tu número de cédula? No sé. Y yo me sabía el número de cédula de mi mamá, de mi papá. Y me dice, el número de tu celular, no me sabía nada. Y Claro. no, estás mal. Yo bloqueada, yo Claro. no puede ser. Y me dice, todos los medicamentos, no me sé nada. Y Sí. él me dice, o sea, ocupas ayuda. Y yo, es un bloqueo. Y me Claro. dice, estás mal. Y yo, pues sí, pero obviamente le digo, pedí un solo el quererme sacar a la fuerza de una vez. Claro, correcto. Me causó el bloqueo. Entonces, ahí empezó otro proceso, pero sí, uno no sabe cómo... Claro, no, y es que hay síntomas del estrés que pueden llegar a ser inesperados, lagunas mentales, sonambulismo, bruxismo. Yo he tenido pacientes que a raíz del estrés de alguna situación pierden el control de sus esfínteres y ya son adultos de 30 a 40 años que de repente comienzan a miccionarse en la cama, porque claro, el descontrol de su sistema nervioso es tal que de repente viven con un estado de alerta, que a veces están, yo siempre le digo, a veces lamentablemente la ansiedad puede ser que la gente tenga que dejar de tomar café por un momento, pero es que se vive tantas otras circunstancias. Por ejemplo, el colon es un receptor de emociones. Usualmente las personas controladoras, por ejemplo, tienen o gastritis o acidez o que reflujo o problemas de migrañas, porque con mucha frecuencia esta famosa frase catracha de estás asustado, con otras palabras, tiene que ver precisamente con eso. Por eso cuando estamos ante una situación de incertidumbre, hay gente que padece estreñimiento, o gente que le da diarrea, o gente que tiene sensación de llenura, náuseas, porque nuestras emociones, nuestro cerebro está directamente conectado con todo nuestro sistema nervioso. Ahorita se han dado unos estudios bien importantes en cuanto al avance de la psicología y los traumas que tienen que ver con la teoría polivagal, que habla acerca de cómo el nervio vago influye en todos los procesos del cuerpo, sobre todo en cómo las emociones afectan. Y vemos cómo hay personas, por ejemplo, que de repente quedan con temblores, o que les cambia de repente incluso la depresión, el estrés, la ansiedad, disminuye nuestras defensas y nos vuelve más propensos a enfermedades. Entonces por eso tal vez es como una persona que está pasando por un alto periodo de estrés y de repente le da una gripe que lo acuesta 3 semanas, o de repente llegan y están con mucho problema de debilidad, comen algo y tienen enfermedades gastrointestinales fuertes que se van desarrollando producto de un mal manejo del estrés. Entonces creería yo que como sociedad tenemos que aceptar el estrés es la enfermedad del siglo, ¿verdad? Yo creo que se está llevando tanta gente como otras enfermedades. Por otro lado, si nosotros no buscamos salud mental, de nada sirve que tengamos un cuerpazo, de nada sirve que tengamos un cascarón construido si somos incapaces de realmente nutrir lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Mente sana es lo mejor y Correcto. Cuerpo sano. Y solo lo podemos tener con psicología y ejercicio, alimentación saludable. Es el trío perfecto. Correcto. Que podemos... Aunque cueste el balance, yo soy uno de los que, cuesta mucho, los profesionales de la salud pasan mucho tiempo sentados, etcétera. Creo que hay muchas cosas que todos podemos mejorar, pero creo que está ahí en la lucha de comprender que el balance, y la vida no es flat. A veces vamos a estar arriba, a veces abajo, pero que sí es importante tomar responsabilidad y buscar trabajar sobre uno mismo. Bueno, le agradecemos el espacio al licenciado por brindarnos este tiempo con nosotros
y esperamos tenerlo nuevamente en su apretada agenda porque yo sé que hizo un esfuerzo enorme por dejarnos este espacio y muchísimas gracias. Nada, gracias a usted y sobre todo estos espacios de aprendizaje que son importantes. Sigan a la doctora y estén pendientes de todo lo que ella tiene para ustedes. Igual, licenciado, ¿dónde lo pueden encontrar en las redes sociales? En Donale Positivo HN, en Facebook, Instagram y en YouTube el canal de Negativo Positivo. Muchísimas gracias. A ustedes.